Y seguimos aquí por el 88.3, esto es Uniendo Fronteras RTV. La verdad que estoy feliz, estoy contenta porque se viene nuestra independencia de Perú y estamos ahí cerquita, este 28 de julio. Todos los peruanos nos ponemos la camiseta, no, mentira. Bueno, sí, por lo menos los que vivimos fuera, estamos ahí con la camiseta, estamos ahí con las comidas típicas. Recién hablábamos con la psicóloga, muchos por lo menos de los que miramos de lo que son los países latinoamericanos, es como que el patriotismo pisa fuerte. Creo que lo he visto en muchos países así como por ejemplo, bueno, Perú, México, donde se vive el patriotismo quizás diferente a otros países, no sé, después me lo va a desmentir acá nuestro invitado. Pero bueno, llegó el momento de presentarlo. Estamos hablando de Miguel Ángel Brusasca. Así es Brusasca, ¿no? Miguel, así un gusto es, tenerlo así con es, nosotros. así es, mucho gusto, sí. Brusasca, y usted debe ser el único argentino o de los pocos que usa el doble apellido. Sí. Brusasca Alessio. Sí, para que quede bien claro que mis raíces son bien itálicas, ¿no? Ahí está, no perfecto. hay duda. No hay duda, por supuesto. Sí. Coordinador general de las filiales del Instituto San Martiniano del Perú en Argentina, también presidente filial Provincia de Santa Fe del Instituto San Martiniano del Perú. ¡Wow! Un título bastante grande. Desde el punto de vista institucional, si usted me permite, yo voy a tomar 30 segundos para ubicarnos en el marco exacto de lo que significan estas instituciones. El Instituto Sanmartiniano, el Instituto Nacional Sanmartiniano y el Instituto Sanmartiniano del Perú fueron creados en la década de los años 1930 por la misma persona. Es decir, que hay un hermanamiento ya desde el nacimiento mismo de estas instituciones. En la República Argentina, el Instituto Nacional Sanmartiniano es el que rige las actividades de todas las asociaciones sanmartinianas que existen en el país. En distintos lugares se van conformando comisiones que tienen como objetivo recordar, honrar la memoria del general San Martín. En el Perú, en vez de asociaciones, se llaman filiales. Entonces, en los lugares históricos del Perú existen filiales. Ustedes lo van a encontrar en Paracas, en Pisco, en Ancón, en Huaura, en Huacho, en Sayán. Entonces, a través de los años, hace muchos años, yo me vinculé con el Instituto Sanmartiniano del Perú y me interesó mucho la historia de San Martín en ese país y todo lo que él aportó junto con los peruanos que lo ayudaron. Y establecimos una relación muy íntima con el Instituto Sanmartiniano del Perú. Y hace un buen tiempo ellos decidieron que yo fuera su representante aquí en la Argentina y en un trabajo de hormiga de empezar a crear filiales en la Argentina del Instituto Sanmartiniano del Perú. Ahora ustedes dirán, ¿por qué teniendo un instituto en la Argentina precisamos que el Instituto del Perú cree filiales? Y entonces ahora lo llevo al contexto histórico, pero después hablamos de la independencia si quiere. Perfecto. La historia argentina, llevada a los libros y puesta en las escuelas, vinculada a San Martín, termina cuando triunfa en San Lorenzo, va a Mendoza, crea el Ejército de los Andes, cruza la cordillera y combate en Chile. Y de ahí en más, olvídate en las currículas argentinas. Con el tiempo, luego de investigar un tanto en Chile y llegar hace muchos años al Perú y ver toda la trascendencia que tiene el generalísimo don José San Martín en ese país, me di cuenta que la figura estelar de San Martín, más que militar, es un enorme estratega y político y un hombre preocupado por la cultura, donde en el Perú pudo desarrollar todas estas aptitudes. Y dije, esto es algo grande. Entonces se cae de maduro cuál es nuestra función. Trabajar en la Argentina, en Bolivia, donde tenemos convenios de acuerdos interculturales con otras organizaciones, para que se conozcan las efemérides sanmartinianas del Perú, que tienen una relevancia fantástica, no solo por el hecho que desembarca en 1820 y termina San Martín dándole bandera, dándole himnos, dándole armada, dándole ejército, dándole cancillería, dándole escuelas, todo al Perú. Y eso acá nadie lo sabía. Y ese es nuestro trabajo de concientización. Bien, tenemos una red en Santa Fe, que es la más antigua, nuestra filial, que trabaja todas las zonas de influencia. Tenemos, después con el tiempo, creamos una filial en San Luis y creamos una filial en Tucumán. Y hace pocos días, pocas semanas, creamos una filial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dentro de 2 meses vamos a crear la filial de Mendoza y la filial de Salta, y con esto vamos a cubrir un enorme territorio argentino, haciendo toda una campaña de concientización sobre la importancia de San Martín en el Perú. Hablando de concientización, primero acá en Argentina, ¿cree que falta más concientización sobre este héroe? O sea, ¿cree que, haciendo comparaciones con Perú, porque yo sé que Perú, uno dice San Martín y pisa fuerte,
si vamos a hablar de dónde necesita más concientización, No, Perú, Argentina, yo más que lo conozcan por los monumentos y por los actos que hacemos el 3 de febrero o el 17 de agosto, me interesa que se conozca su obra, lo que hizo. Claro. Que cuando empieza a profundizar es tan fantástica, tan llena de sorpresas, un adelantado a su tiempo. Yo podría hablarles horas de cuando San Martín viene en 1812 al Río de la Plata, luego de haber estado 20 años en el ejército de España. Él ya viene con una misión, el mundo cambiaba. El mundo empezaba a mirar después de la Revolución Francesa que había que terminar con las monarquías absolutas. Y ese es el mandato de San Martín con sus camaradas cuando llega a Buenos Aires, un mundo que cambiaba. Y entonces San Martín crea de entrada nomás el regimiento de granaderos. Y yo siempre hago hincapié que es fantástico leer ese breve opúsculo que escribe San Martín donde fija las pautas de conducta del regimiento de granaderos, un adelantado en su tiempo. Leer eso es fantástico, cómo debe ser la disciplina de esos soldados, cómo deben respetarse entre sí, cómo deben respetar a la mujer, cómo deben salvaguardar el honor cuando son ofendidos, cómo deben mantener un secreto de las juntas de oficiales. Y eso aplicado hoy en día a la política que está tan en falta, haría muchísimo bien. San Martín adelantado en su tiempo. Él dice, será expulsado del regimiento aquel que levantare la mano a una mujer, aún siendo ofendido por ella. Imagínense hoy que hablábamos de igualdad de género, un adelantado a su tiempo. Sí, por supuesto. Por decirte. Y bueno, y en el Perú, ni te digo, cuando él declara la libertad de vientres, le pone a los gamonales un enorme impuesto para que por 5 años esos gamonales le paguen la educación primaria a los niños negros, que eran todos analfabetos. Y pocos saben que eso lo hizo San Martín. Es impresionante, por cierto, está la película en Netflix, sabemos que es una película estilo documental, sí. Nunca va a ser igual que los libros, pero bueno, por lo menos te lleva, te orienta, que es El último bastión, que se la recomiendo, está buenísima, que justamente te habla de la llegada de San Martín, cómo estaba Perú en ese momento, cómo estaba conformado y cómo recibía el pueblo peruano a don José de San Martín. Miguel, vamos a ir porque nosotros, viste, acá trabajamos mucho el streaming, trabajamos mucho los videos cortos y queremos que la gente, bueno, por medio de nuestros videos, llegue a conocer un poco más de don José de San Martín. Y hay algunas de las dudas que yo tengo, es ¿por qué en esos tiempos lo teníamos a Simón Bolívar, a don José de San Martín y a otros héroes, heroínas como Juana Zurduy? ¿Por qué en la actualidad yo no puedo sentir eso que ya lo haya? Es como que siento que la mayoría que están en la política, la mayoría que están en el poder, es como algo como más individualista, como que piensan, en vez de unir, desunir, y como que piensan en sí mismos, y no están como don José de San Martín, que buscaba todo lo contrario. ¿Por qué cree que pasa eso? Lo que pasa es que, en verdad, si usted se apoya en los valores de esas enormes figuras de la historia sudamericana, pone en falta a muchísima gente que está interactuando en la política, porque esa gente vivía de renunciamientos en renunciamientos. Imagínense que tanto Bolívar como San Martín, como Belgrano, como Güemes, como dijo usted, Juana Zurduy, tantas otras, como María Bellido en Huancavelica, cruzaban enormes distancias, medio continente a caballo detrás de un ideal. Sí. Valores. Y valores. Sí, y cobraban mal tarde y nunca. Sí, pero muchos quedaron en la pobreza y fueron reconocidos posmuerte. Totalmente. Entonces, a veces se oculta esa enorme bagaje de valores porque te pone en falta, ¿qué es lo que a vos te falta? Los valores. Entonces podríamos decir, en manera de conclusión, que en ese entonces habían valores. Hoy los valores no existen. Tal vez están minimizados, los tiempos son otros. Es decir, claro, antes tenían un proyecto y tenían todo el tiempo del mundo. Hoy en día yo tengo que ir hasta Mendoza y ya me quejo porque tengo que hacer 1:20 en avión. Claro. Y antes tomaba 25 días en un carruaje para llegar y los tiempos eran otros. Sí. Pero tenían objetivos. Yo creo que los objetivos es fantástico. Yo cuando termino a veces algunas exposiciones y me dicen, pero usted no habló de ninguna batalla, para nada. Es así una circunstancia de San Martín triunfar en San Lorenzo, demostrar que un pequeño ejército disciplinado podía mojarle la oreja a los españoles. Cuando va a Mendoza, organiza el ejército de los Andes y establece un sistema de espionaje tan fantástico que debilita el frente español en Chile. Y dígame usted, mi querida amiga, usted como buena norteña, ¿usted tiene referencia a que San Martín haya disparado un solo tiro en el Perú? No, pero se impone un combate. Y sin embargo, el virrey terminó arrodillándose delante de él y pidiéndole que por favor se hiciera cargo. Chicos, yo tengo un montón de preguntas, pero también están ustedes. Bueno. Pregunten alguna duda que tengan. No sé, acá lo tenemos a
A mí es un libro abierto. Lo más fascinante es el protagonismo de la mujer peruana en el proceso independentista. Porque San Martín crea el servicio de inteligencia en el Perú absolutamente constituido por mujeres, con Rosa Campuzano a la cabeza de ese grupo de damas cortesanas que habían noviado o noviaban con los oficiales españoles, y cuando San Martín en los saraos y los bailes infiltra con sus buenos mocetones esos chicos que él envía, empiezan a noviar con estas chicas, y el secreto de alcoba pasa de una a otra, y San Martín tiene todita la información de cuáles son los pertrechos, cuándo llegan los refuerzos, cuándo vienen los barcos, qué hace el virrey, que esto, que aquello. Tal es así que entonces un día bloquea todo Lima, le hace un sitio formidable, y la ciudad de los reyes casi que se queda sin alimentos, y le dicen los poderosos, arreglá con como decimos los argentinos. Chicos, ¿tienen ustedes? Sí, primero felicitarte, y la verdad que me encanta la pasión, cómo se nota la pasión totalmente, con la que... apasionado. La verdad que se ve que te apasiona, ¿no? Sí. La vida de San Martín. Te quería hacer dos preguntitas, ¿no? Primero, si crees que en la Argentina el personaje de San Martín está infravalorado, eso por más allá de que en la escuela San Martín es como el héroe máximo. Y la segunda pregunta es, bueno, hay un hecho que tal vez sea el más controversial de San Martín, que es cuando le entrega el sable corvo de regalo a Rosas, ¿no? Y bueno, ¿qué opinión respecto a ese hecho histórico? Sí. Bueno, en verdad nosotros somos muy afectos a los números pintados en rojo en el almanaque, entonces sabemos que todas las cartas por San Martín las jugamos el 17 de agosto o el 3 de febrero en la provincia de Santa Fe, cuando recordamos el único combate que llevó adelante San Martín en suelo argentino, y nos ajustamos a las efemérides y ahí nada más. Pero está en la consideración general la figura de San Martín. A lo mejor no en el detalle que yo les estoy contando, pero, escucha, no hay pueblo o ciudad que no tenga su monumento, su calle, su biblioteca, su escuela que se llame San Martín. Es una manera también de marcar presencia. Y por otro lado, le quería decir que San Martín le lega en su testamento el sable de Rosas por la firme actitud del brigadier general don Manuel de Rosas ante la agresión francesa e inglesa. Se lo lega como un premio a la defensa de la soberanía, no a la figura de Rosas como brigadier general y cabeza visible de la Confederación Argentina. Él lo deja bien en claro. Y en una de sus cartas a don Tomás Guido le dice que estamos muy apenados del asesinato del doctor Maza por parte de Rosas, que ha sometido al Río de la Plata a una situación de zozobra. Pero eso no fue óbice para que él no le legara el sable por la firmeza con que Rosas se opuso a la entente anglo-francesa. Y mira que fue un avanzado en el tiempo, porque él le deja su sable en el testamento que escribe en París de puño y letra en 1844, y un año después se produce el combate de la Vuelta de Obligado, donde allí en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de San Nicolás de los Arroyos y de San Pedro, las fuerzas patriotas defienden como pueden hasta morir, casi todos, ante la agresión de la flota inglesa y francesa que navegaba los ríos interiores y que Rosas no quería que navegaran, porque eso se llama soberanía. Y tal es así que, si bien fue una derrota, luego se cobraron revancha en Punta Quebracho, y Rosas, que fue un gran estratega a nivel de negociación diplomática, logró dos convenios, uno con Inglaterra y otro con Francia, a la postre, que reconocían la soberanía de los ríos interiores, y nunca más ningún barco de bandera extranjera navegó sin permiso el río Uruguay y el río Paraná. Mira. San Martín se adelantó a eso, ya le había legado el sable. ¿Yorbeli? Y nada, tuve también mucha información que no sabía, me sorprende, pero mi pregunta iba más en noción ese papel que jugó San Martín juntos con Simón Bolívar. ¿Cómo lo ves más? Lo tuyo es... ya lo veo venir. Sí, ¿cómo lo ves más en países donde topaban más de ellos? Por ejemplo, Ecuador, que tienen se habían encontrado en la ciudad de Guayaquil en los años. ¿Cómo lo ves eso? Fantástico. ¿Se encontraron o se encontraron? Porque usted sabe que la zona norte del Perú... hoy en día, cuando San Martín interactúa con Bolívar, Ecuador todavía no existía. Es decir, eran los dos virreinatos, Virreinato del Perú y Virreinato de Nueva Granada. Entonces Bolívar empieza toda su campaña y le quitaba el sueño la audiencia, es decir, la capitanía de Quito.
y él viene con sus tropas para tomar Quito y San Martín le envía 1000 soldados y de allí se producen los triunfos de Pichincha y Riobamba. Bolívar, que era un avesado, un corajudo de aquellos, sigue avanzando hacia el suroeste y le echa el ojo a Guayaquil por la importancia estratégica del puerto. Y que no se olviden los ecuatorianos, los hoy ecuatorianos, que la provincia o la región de Guayas había decidido ponerse bajo la administración del protectorado del Perú. Es decir, si Bolívar no hubiese bajado, toda esa zona del Ecuador hoy sería territorio peruano. Pero bueno, entonces Bolívar viene avanzando con su ejército y poniendo la bandera colombiana. Y San Martín, y esto es lo que define la interpretación de por qué muchos dicen que fue un fracaso la reunión, el encuentro. Escuchen esto, San Martín se había hecho fuerte, él llega al Perú con 4.200 soldados. Los realistas tenían 31.000 soldados diseminados en el territorio peruano. No hay un solo combate salvo en la región central en las campañas a la sierra con Álvarez de Arenales, que toma Junín, es decir, Junín, Ayacucho y triunfa en Cerro de Pasco. Pero eso es otra historia. Ahora les quiero decir esto. San Martín va operando, va acercando Lima, va infiltrando, pero ¿qué sucede? Solo de Lima hacia el norte logra una importante adhesión a la causa de la independencia. Cuando él permite que las tropas acantonadas en Lima salgan por un corredor y viren hacia el sur, lo que él no previó que todas esas tropas con el virrey y los generales más experimentados se iban a talonar, como decimos en el juego del truco, en Puno, Cusco y Arequipa. Mientras San Martín estaba como protector, ocupado en gobernar y también en las cosas palaciegas, empezaron a venirse desde el sur los ejércitos sumamente experimentados de los realistas y un día le dicen a San Martín, usted sabe que tenemos un problema, aquí están llegando a Lima. Y es cuando San Martín dice, no tengo la fuerza suficiente, decide entonces contactarse con Bolívar para reunirse y unir los ejércitos. El encuentro fue en julio de 1822, pero San Martín se embarcó en enero de 1822 porque lo esperaba Bolívar y a mitad de camino le avisan, porque bueno, antes iba llegando a los distintos puertos y le avisan que no vaya. ¿Por qué? Porque Bolívar no había llegado a Guayaquil y todavía no había puesto la bandera colombiana. Recién cuando Bolívar le pone un pie a Guayaquil y pone la bandera de Colombia, lo recibe a San Martín. Wow, cuánta historia que tenemos que saber y el tiempo se nos va rapidísimo. Yo tengo una pregunta. Agustín, sí. Mi pregunta es económica. Todas las guerras siempre hay la parte financiera, los costos. Sí. O sea, estamos hablando de guerras y luchas que fueron muy costosas. ¿Quién financió a San Martín en toda esa época? Nos quedan 2 minutos nada Bueno, más. en la primera fase el gobierno de Buenos Aires, constituido en directorio, hace lo imposible para asistir lo que forme el Ejército de los Andes. Chile hace un enorme esfuerzo también y lo apoya. Por eso ¿cuál industria estaría por detrás? O sea, porque Chile y España serían colonias de España en esa época, ¿no? No, pero estamos hablando que San Martín empieza a conseguir financiación cuando conforme va triunfando y consigue adhesiones a la causa. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, las familias acomodadas, importantes, que se van plegando a la revolución o a la independencia, que después terminan siendo las familias aristocráticas de América del Sur. Pero va consiguiendo aportes, tanto aquí en el Río de la Plata no mucho, en Chile sí, y en Perú también, que le permitió comprar barcos y tener una flota de mar para poder dominar el Pacífico. Esto fue muy, muy importante. Y yo lo que les quiero decir como un cierre, que siempre lo dejo en las reflexiones en las conferencias, esto va para los argentinos, ¿no? Y yo me incluyo. Es decir, está en nuestro gen esto de estar separados, divididos. Escuchen esto. Yo he estado en Colombia, he estado en Quito, he estado en el Perú, todos tienen su panteón de los próceres donde esas figuras están juntas en el descanso eterno. San Martín descansa en la Catedral de Buenos Aires, su esposa a unas cuadras en el cementerio de la Recoleta, su hija y su yerno y su primera nieta en Mendoza, su segunda nieta y su hijo político en Brunoy, en Francia. Más separados no pueden estar. Así que está en nuestro gen esto de estar siempre dividiéndonos. Qué lástima que se nos terminó el tiempo. Voy a estar en el acto por la independencia el 28 aquí, en el Monumento a la Bandera. Mil gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, muy amables. Disculpen la lata, pero... Miguel Ángel Brusaca, referente más, hacia algo más, un título más rápido, ¿qué sería para no leer todo? Referente de la institución. El representante del Instituto Sanmartiniano del Perú en la Argentina. Ahí está, más claro echarle agua. Gracias por estar con nosotros, será hasta la semana que viene. Chao, chao, nos vemos.